Muy buenas noches. En esta oportunidad vamos a exponer un caso de corrupción que se dio en el Perú. Este caso engloba una presunta red de corrupción en los más altos esferas del poder, donde está involucrado el ministro de Justicia. Sucede que cuando él ocupaba la cartera del ministro del Interior, utilizaba dichos despachos para favorecer ilícitamente a terceros y obtener réditos económicos. Y por ello se les indica de varios hechos delictivos, como son presunto favorecimiento ilícito en la adecuación de términos de referencia dentro de la Defensoría del Policía, presunto cobros indebidos a cambio de permanencia de generales y favorecimiento a una minera El Dorado. Las leyes injustas y su obediencia en Sócrates. Sócrates argumenta que a pesar de la existencia de leyes injustas, es un deber cívico obedecerlas, basándose en un contrato tácito con la ciudad. Considera que las leyes injustas eran obra de hombres que las aplicaban de forma incorrecta. Propuesta jurídica y filosófica. En este caso se muestra una gran perversión de la justicia cuando se confabulan para repartirse ilícitamente contratos. Es como si los atletas en los Juegos Olímpicos acordaran de antemano quién debe ganar cada prueba. Sócrates decía que la corrupción destruye aquello que nos hace verdaderamente humanos, nuestra capacidad de discernir entre el bien y el mal. Cuando la justicia se normaliza, contamina toda la estructura del Estado. Por ello es importante una revolución moral. Existen leyes anticorrupción, pero no los aplican, y eso es peor que no tenerlas. Es como tener guardias que duermen mientras los ladrones saquean la ciudad. Y esos guardianes de las leyes, ¿por qué no cumplen? ¿Por ignorancia o pereza o porque participan del botín? Democracia como política corrupta y buen gobernante de Platón. Platón tenía una visión bastante crítica de la democracia. En su obra La República argumenta que la democracia puede llevar a la corrupción y al caos debido a su naturaleza inherentemente desordenada y populista. El gobernante, según Platón, debía ser una persona que llegue al puesto por meritocracia. Propuesta jurídica y filosófica. En su célebre pasaje de la República de Platón, uno de los protagonistas del diálogo, el filósofo Glaucón, sostiene que los seres humanos somos proclives a la corrupción, todos sin excepción, tanto los abiertamente corruptos como los que respetan las leyes, pero solo por el temor a ser descubiertos y castigados. Y para ello cuenta la historia del anillo de Giges. Giges era un campesino que un día se topa en una cueva con un cadáver que llevaba puesto un anillo. Él lo toma el anillo y más adelante se da cuenta que al girar el anillo, él se vuelve invisible y gratamente sorprendido por ello decide aprovecharla y cometer actos ilícitos, dando rienda suelta a su codicia. Y es así como hoy nuestros gobernantes, caso de nuestro ministro de Justicia, actúan creyendo que tienen ese anillo y que son inmunes a todo, pero siempre llegará el momento en que serán descubiertos, ya sea por un video, un petroaudio, como en su momento fueron los Vladivideos o los petroaudios. La justicia y la moral en la ética a Nicómano. Aristóteles define la justicia como una virtud moral fundamental centrada en el bienestar ajeno y la equidad. Existen dos tipos de justicia, la justicia distributiva y la justicia conmutativa. La justicia como elemento de la moral se relaciona con las leyes que introducen un orden social necesario para la convivencia y la vida buena en la ciudad. Propuesta jurídica y filosófica. Aristóteles considera la corrupción como una amenaza capaz de destruir tanto el orden político como el bienestar moral y espiritual de sus ciudadanos, socavando, ¿no?, las instituciones. Reconocer la corrupción como una desviación del propósito ético de la política y trabajar en cultivar una cultura de integridad es fundamental para lograr que las sociedades sean más justas y democráticas. El Estado en el contractualismo social y la corrupción. En el contractualismo social, el Estado no tiene un origen natural o divino, sino es una creación surgida de un acuerdo racional entre individuos. El Estado existe para proteger derechos, mantener el orden y garantizar la seguridad a cambio de que los ciudadanos cedan parte de su libertad. Thomas Hobbes ve al Estado como una guerra de todos contra todos, violento, que requiere un soberano absoluto para imponer el orden y proteger la vida. Propuesta jurídica y filosófica. Hobbes argumenta que el hombre en su estado natural antes del surgimiento del gobierno estaba motivado por el interés propio, el egoísmo, la violencia, ¿no? Y por ello buscaban formar un contrato social.
Y de esta manera el soberano debe tener un poder absoluto para mantener el orden y evitar el reino del caos. John Locke, por su parte, considera el estado de la naturaleza como un estado de libertad e igualdad con derechos naturales. El Estado, en su visión, debe proteger estos derechos estableciendo un acuerdo mutuo con los ciudadanos. El gobierno, entonces, es una institución creada mediante un contrato social para proteger estos derechos. Una propuesta jurídica y filosófica al respecto sería que el poder concentrado en manos de un solo individuo o grupo sin los debidos controles tiende a derivar en formas de abuso. El poder arbitrario puede ser entendido como una forma de corrupción política. Locke advierte también que una sociedad corrupta en la que los gobernantes no actúan de acuerdo con los intereses de sus ciudadanos está destinada a la descomposición. Jean-Jacques Rousseau, por su parte, describe un estado de naturaleza pacífico e inocente. El contrato social para Rousseau es un acuerdo de toda la sociedad para gobernarse por la voluntad general, buscando el bien común y la libertad. En su discurso, Rousseau permite que una nueva sociedad en la que las pasiones privadas predominan sobre el interés colectivo se encuentra en un estado de decadencia moral en el que la virtud pública ha sido sustituida por la voluntad general. El deber y la moral en Kant. En Kant, el deber moral es una acción realizada por respeto a la ley moral y no por inclinación o para obtener un resultado. Solo las acciones realizadas por deber, es decir, de forma desinteresada y por respeto a la norma moral, tienen verdadero valor moral. El imperativo categórico es el mandato supremo que guía nuestras acciones y que al ser categórico nos ordena actuar sin importar las consecuencias ni los deseos. Propuesta jurídica y filosófica. En su segunda formulación del imperativo categórico, obra de tal modo que trates a la humanidad siempre al mismo tiempo como un fin y nunca como un medio, y cuando cometemos un acto de corrupción, violamos este principio al tratar a una persona como simple medio para conseguir un fin, ya sea por dinero o por influencias. Los actos de corrupción erosionan la legitimidad de las instituciones y las leyes. Por eso que la ética kantiana subraya la importancia de la educación moral. Una solución a la corrupción desde este enfoque sería fortalecer el carácter moral de los individuos mediante una formación ética que promueva el modelo por la ley moral. Propuesta jurídica. Tenemos ahora las conclusiones. La importancia de respeto por las leyes, aun cuando aparezcan injustas, caso contrario, buscar su cambio a través del diálogo y la razón. La fragilidad de la democracia al caer en gobernantes no aptos. El contractualismo social es una creación surgida de un acuerdo racional entre individuos para obtener legitimidad. El Estado garantiza la protección de los derechos fundamentales establecidos por voluntad general en un contrato como la Constitución. Recomendaciones. Fomentar una revolución moral en los ciudadanos desde muy temprana edad para tener buenos ciudadanos, respetar la libertad de prensa para ventilar casos de corrupción y fomentar la transparencia, destacar la importancia de mantener el equilibrio de poderes en el Estado y fomentar políticas de erradicación de la corrupción para evitar la erosión de la legitimidad de las instituciones. Muchas gracias.